Estamos muy contentos de poder compartir este ministerio glorioso de la palabra de Dios, compartiendo enseñanzas que son centrales para nuestra fe, centrales para la salvación eterna del alma. Es el mensaje del Señor Jesucristo entrando al corazón para poner luz y para poner la paz que tanto la humanidad necesita. En esta oportunidad queremos compartir uno de los temas centrales que tiene la Biblia, como es el tema de la fe. La fe es la confianza, es la certeza de lo que no se ve, es la confianza, la certeza de lo que se espera. Así dice la Biblia, es confiar, es escuchar, es estar seguros de lo que Dios está hablando, es estar seguro de lo que esperamos, y por eso hablamos de fe, para que podamos estar conociendo a aquel que es nuestro eterno Salvador. Cuando hablamos de fe, la Biblia habla en diferentes oportunidades, en diferentes ocasiones acerca de la palabra fe. Nosotros vamos a comenzar en el primer punto. El primer punto de la fe es la fe que salva, es la fe depositada, es la fe que recibimos como un don de gracia, es una fe que recibimos como un regalo de gracia que depositamos en la misma persona del Señor Jesucristo, quien murió, quien resucitó y quien está intercediendo por cada uno de nosotros. Vamos a leer una porción que nos enseña, que nos lleva a desplegar cuán importante es para el Señor Jesucristo la fe que el ser humano tiene. Dice la Biblia en Marcos capítulo 4, el versículo número 35. 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya la negaba. Y él, estando en la popa durmiendo sobre un cabezal, le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué hermosa figura de Jesucristo, qué hermosa figura de la Biblia, hablándonos de un Cristo que está con sus discípulos, que va cruzando el medio del océano, pero que en medio de ese océano se levanta una gran tempestad. Cuántas tormentas, cuántas adversidades, cuántas cosas contrarias hay a nuestras vidas. Y sin embargo el Señor Jesucristo estaba en el cabezal del barco, y ellos con gran temor, con un tremendo pavor, lo despiertan al Señor para decirle: no te da cuidado, no te da cuidado, como si Dios no cuidara de nosotros, no te da cuidado que perecemos. Entonces el mismo Señor es el que dice a la naturaleza misma: calla, enmudece. Pero cuando se da vuelta y mira a sus discípulos, les pregunta: ¿cómo? ¿No tienen fe? Es decir, que el Señor habla acerca de que la fe es importante para detener cualquier tormenta. La fe es importante para poder avanzar en la vida espiritual. Pero el primer paso que uno necesita de fe es la fe que provoca vida. Es la fe que hemos recibido como un don, como un regalo de Dios para ser depositada. Es un regalo, es la gracia de Dios para que seamos salvos, no por obras,
sino por fe para que nadie se gloríe. Ahora, cuando hablamos de la fe, en primer lugar, tenemos que decir que esta fe salvífica responde, o es necesario que la tengamos, ¿para qué? Para reconocer a Cristo como Salvador personal. Cuando la Biblia habla de la fe, puede hablar de una fe que es intelectual, la fe del conocimiento, la fe histórica, la fe de conocer que Cristo vivió y existió en un momento, en un tiempo, en un lapso de la humanidad, que fue un buen profeta, que fue un buen maestro, pero no pasa de eso solamente la fe del conocimiento y de lo intelectual. Pero en segundo lugar, la Biblia habla acerca de que hay una fe que siente y que sabe, que es la fe que tiene el demonio. Los demonios, dice la Biblia, creen y tiemblan. No solamente que saben que Dios existe, no solamente que saben que Cristo los derrotó en la cruz del Calvario, sino que además tiemblan por el juicio que va a venir sobre ellos. Tiemblan porque es el Señor de señores quien lo venció, y por eso no es suficiente esa fe para poder cambiar ninguna vida. Es decir, puede haber una fe intelectual, puede haber una fe que es sentimental, pero lo que la Biblia busca y lo que la Biblia habla es una fe viva, una fe que transforma el corazón, que perdona los pecados. Es la fe que hace que el corazón deposite toda su confianza en la persona bendita del Señor Jesucristo y crea que le hay. Y crea que Él murió en la cruz por todos los pecadores en cualquier lugar del mundo y que cualquiera por fe puede aceptar el plan perfecto de la redención divina que es por fe cuando Cristo vino al mundo y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fe salvífica es la fe que invita a todas las personas que no tienen a Jesucristo, que no tienen esperanza, que no tienen salvación, a recibir a Cristo como su Salvador personal. Tener fe no significa suponer, o no significa tener una especulación o una opinión acerca de lo que puede ser una religión o no, sino que es una relación por fe en Cristo Jesús. La fe que nosotros predicamos es la fe que es en Cristo Jesús, donde todo el corazón deposita esa fe, se arrodilla, tiene misericordia, llega hasta la cruz del Calvario y recibe el regalo completo de los pecados. Pero no solamente a esa fe se refiere la Biblia, sino que la Biblia habla también de una fe que es capaz de trasladar los montes de un lugar a otro. El mismo Señor Jesucristo dijo, si tendríamos fe como un grano de mostaza, sería suficiente para ver grandes milagros en nuestras vidas. Por eso la fe también, no solamente la fe que salva, sino la fe que provoca milagros, que provoca transformaciones de la vida, es muy importante para que crezca en nosotros. Esa fe crece cuando la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos de la Biblia, cuando nosotros escuchamos de la enseñanza de la palabra de Dios, entonces esa fe crece en nosotros, porque la palabra de Dios provoca fe en la vida de cualquier creyente. La fe va aumentando y esa fe hace que nosotros podamos tener en nuestras manos la obra de Dios y podamos hacer fruto para su gloria y podamos trabajar para su gloria, porque esa fe va aumentando y podemos ver esa transformación en nuestros corazones. Fíjese que esa fe
aún así podríamos hablar de aquel discípulo que le costó tanto aceptar lo que es la fe. Si uno pudiese decir un ejemplo grande de fe, no usaría a Tomás, aquel discípulo que uno a veces piensa, no estaba esa noche y dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Pero fíjese que la fe de Tomás es una fe simple que tiene una gran enseñanza. En primer lugar, porque fue ese discípulo el que le dijo al Señor Jesucristo, cuando estaba enfermo Lázaro, nosotros también vamos contigo, porque la fe que uno tiene necesita ser una fe comprometida. Él comenzó a caminar y volver para ver a Lázaro que había muerto, pero esa fe acompañaba aquel momento difícil donde iban a ver que Jesucristo era la resurrección y la vida. En segundo lugar, cuando uno piensa en Tomás como una fe en crisis, habla acerca de Tomás cuando él estaba escuchando al Señor Jesucristo que ya se iba a la casa del Padre, y esa fe que estaba comprometida es una fe que consultó y le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Porque no sabemos a dónde vas ni sabemos el camino. Y entonces el Señor le dice a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero esa fe que está comprometida, porque camina el camino del luto, esa fe que va creciendo porque pregunta hacia dónde va el Señor Jesucristo, es una fe que entra en crisis. Cuando dice, si yo no veo, no voy a creer, si yo no pongo mis dedos, mis manos, no toco, no voy a creer. Es una fe de crisis y todos necesitamos pasar por crisis. ¿Para qué? Para que esa fe sea corregida. Porque inmediatamente el Señor vino a él y le dijo a Tomás, mira, aquí estoy, Tomás. He venido para corregir, he venido para ayudar, he venido para que veas lo que antes no veías, porque la fe abre los ojos de nuestro entendimiento. Y entonces en ese mismo momento es cuando el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron, pero los que creyeron. La Biblia enseña que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En primer lugar, hay una fe salvífica. En segundo lugar, hay una fe que crece. Pero en tercer lugar, hay una fe que es el grupo de doctrinas que creemos todos. Es la fe que nuestros padres recibieron de los apóstoles, que los apóstoles recibieron de Jesucristo. Ese grupo de doctrina es la que dice el apóstol Pablo, yo sigo combatiendo unánimes por el Evangelio y por la fe que se nos ha sido dada para que podamos enseñar toda la verdad que tiene la eterna palabra de Dios. La palabra fe significa confianza. Es descansar en que Dios está con nosotros, que sus promesas son fieles. Es descansar que tenemos seguridad de salvación. Es descansar que la fe va creciendo, destruyendo gigantes, conquistando territorios, destruyendo los enemigos. Es la fe que tenemos que guardar como la doctrina fundamental que tiene la Iglesia. ¿Para qué? Para enseñar toda la verdad que Cristo tiene para darnos. En esta hora yo le voy a invitar que usted por fe acepte al Señor Jesucristo. Que por fe acepte
la salvación eterna del alma, que por fe acepte que Jesucristo vino al mundo, murió en la cruz del Calvario, resucitó y hoy está en la majestad de las alturas para interceder por nosotros. Acepte a Cristo como su Salvador personal.